Siempre me llamó loca cuando ya no tenía argumentos. Era su modo elegante de decirme que me callara, de recordarme cuál era mi sitio, en la mesa, en el pasillo, en los correos que nunca iba a responder. Yo aprendí a sonreír, no porque estuviera de acuerdo, sino porque hay guerras que solo se ganan en silencio. Mi nombre no importa. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Trabajo en una empresa de esas que elogian la innovación en carteles luminosos, pero aplauden la obediencia en los ascensores. Café a las 8, informes a las 10, reuniones a las 3. Los días se parecían tanto entre sí que, si no fuera por mi memoria, habría jurado vivir siempre el mismo martes. Mi jefe, llamémosle, él, era un hombre que confundía seguridad con volumen. Cuando hablaba fuerte, el equipo asentía. Cuando se callaba, todos miraban sus manos, esperando un gesto. A mí me miraba distinto, como si yo escondiera una grieta en la pared recién pintada. «Estás tensa», decía. «Deberías relajarte». Y alguno reía por compromiso. Otro miraba el móvil. Otro preguntaba por un KPI para cambiar de tema. Cada una de esas escenas era una foto, y yo, por costumbre, las archivaba en la cabeza. No sé en qué momento entendí que mi ventaja era la memoria. La gente subestima lo que se recuerda cuando nadie te está mirando. Yo recordaba todo, cifras que no cuadraban, reuniones informales fuera de agenda, contratos que pasaban por su mesa antes de pasar por legal. Nadie preguntaba, yo tampoco, pero guardaba. Palabras, gestos, silencios. Un día, empecé a guardarlo también en el ordenador. Copias en frío, metadatos, capturas de pantalla con hora y segundo. No por paranoia, por orden. «Estás obsesionada», dijo él una vez en tono paternal. «Eso no es profesional». Lo dijo después de pedirme, en privado, que corrigiera un número para que cierre. Lo miré sin parpadear. «¿Cuál número?», sonrió. «Tú sabes». No respondí. Lo ajusté en la versión visible y conservé, lejos de su alcance, la versión verdadera. La loca era, en realidad, una archivista. Las palabras que más duelen no son los gritos, son las que llevan perfume de consejo. No te tomes las cosas tan en serio. Eres demasiado emocional. Aquí trabajamos en equipo. El equipo es el lugar abstracto donde la responsabilidad se disuelve y el mérito tiene dueño. Yo escuchaba, asentía y aprendía. No de él, sino de sus descuidos. La primera fisura se abrió un jueves. Alguien de compras me escribió. «¿Confirmas que este proveedor es recurrente?» No lo era. Lo supe porque mi memoria guarda listas como quien guarda llaves. Busqué el nombre en los archivos. Había aparecido solo 2 veces, siempre con el mismo importe, con la misma descripción vaga, con el mismo sello, el suyo. Ese día, algo cambió en mi respiración. Un paso más lento, una mirada más larga a la pantalla. La verdad, cuando empieza, suena apenas como un roce. No hice nada. Aún no. Guardé el hilo de correo, registré la hora, exporté el PDF. Después, como si nada, bajé a por un café. Él estaba allí, riendo con alguien de ventas. 2 palmadas en la espalda, una historia repetida. Me vio y alzó la ceja. «¿Todo bien?» Dije que sí. A veces la primera victoria es no explicar. Cuando volvió la reunión de los lunes, ya tenía un pequeño mapa mental. Flechas, fechas, nombres. No lo dibujé en papel. Aprendí que los papeles arden. Lo llevé conmigo en la cabeza y lo alimenté con pequeñas certezas. Aquí un gasto que no corresponde. Allí un contrato sin firma digital. En medio, un correo borrado que aún existe en la copia de seguridad. «Estás rara», dijo él, cuando dejé de defenderme con palabras. No supo ver
que me estaba defendiendo con tiempo. El silencio, bien usado, es un reloj a tu favor. Aquella tarde, salí tarde de la oficina. Afuera, la ciudad tenía esa luz dorada de las 6 que perdona todos los errores. Caminé despacio hasta el metro y me prometí no perder la calma. Si me llamaba loca, que lo hiciera. Yo no necesitaba creerle. Necesitaba observarlo. Y mientras el tren rugía, entendí por fin la forma de mi plan. No haría ruido. Habría fechas, pruebas, espejos. Él firmaría su caída, con su propia letra. La ruina empezó ese día, y él no lo supo. Yo sí. Y la memoria, mi mejor aliada, lo celebró en silencio. Las grietas no aparecen de golpe. Primero son pequeñas, invisibles incluso para quien las causa. Pero si escuchas con atención, el sonido de algo rompiéndose se confunde con el de alguien respirando. Esa semana, la tensión en la oficina era distinta. Él había recibido una llamada de la dirección. Decían que habría auditoría. Sonrió con esa tranquilidad falsa de quien confía demasiado en su propio teatro. Todo está en orden, repetía. Pero yo sabía que no. Nada estaba en orden. Comencé a notar sus distracciones. Su escritorio antes pulcro, ahora era un campo de papeles. Los correos, que solían ser medidos, se volvían caóticos, impulsivos. Me pedía revisar informes a última hora, cambiar cifras, ajustar detalles. Y cada ajuste tenía un patrón. Ocultaba una decisión tomada en su propio beneficio. Una tarde, mientras repasaba un documento que él me había pasado solo para firmar, noté algo extraño. La fecha estaba modificada. No por error, sino con intención. Comparé la versión que me había enviado días atrás y confirmé lo que temía. Había reemplazado una cláusula entera, una que movía una comisión entera a su cuenta personal. Mi corazón latía rápido, pero mi rostro permaneció inmóvil. Aprendí que la primera regla del silencio es no reaccionar. Guardé el archivo, hice una copia y la almacené en un servidor externo, con fecha y hora exactas. Luego regresé al documento y lo firmé como si nada. Esa noche, en el metro, mientras las luces pasaban como destellos sobre el vidrio, pensé: ya está. Lo tengo. Los días siguientes, su comportamiento cambió. Se volvió amable, incluso cordial. Me preguntaba si necesitaba ayuda, si descansaba bien. Yo sonreía, pero dentro de mí sabía lo que pasaba. Olía el miedo. No sabía aún por qué, pero su instinto le susurraba que algo no encajaba. Entonces, cometió su primer error grave. Envió un correo con copia a toda la dirección, adjudicándose el mérito de un proyecto que yo había gestionado sola. Y para justificarlo, adjuntó documentos alterados, documentos que yo misma había creado, y que, claro, tenía en su versión original. Fue un movimiento torpe, desesperado. A veces, la ruina empieza con un simple enviar. Lo observé desde mi escritorio mientras hablaba por teléfono, presumiendo de su logro. La gente lo admiraba. Yo solo lo escuchaba. Sus palabras eran ladrillos para la pared que, sin saberlo, construía a su alrededor. Esa noche, volví a mi casa y abrí una carpeta en mi ordenador. Proyecto Sombras. Dentro coloqué todo lo que tenía: correos, capturas, grabaciones, modificaciones de archivo, reportes duplicados. Le puse una contraseña, la fecha, el día en que me llamó loca. Desde entonces, algo en mí cambió. Ya no trabajaba para él, trabajaba sobre él. Cada instrucción que daba era una pieza más en su puzzle de autodestrucción. Cada palabra, una línea más en su confesión sin saberlo. Un viernes, al salir,
Me detuve frente al ascensor. Lo vi dentro, riendo con otros, con esa arrogancia que solo tienen los hombres que creen que el mundo es un espejo. Me miró y dijo, sonríe, que no todo es tan grave. Yo sonreí. Si supiera cuánto. Cuando las puertas se cerraron, me quedé sola frente al reflejo del acero. Ahí estaba ella. La mujer que todos decían que estaba perdiendo la razón. Pero su mirada no tenía locura. Tenía un plan. En las oficinas, los muros no son de cemento. Son de rumores, miradas y silencios. Yo aprendí a caminar entre ellos sin hacer ruido. La gente me saludaba sin mirarme. Me pedía cosas sin recordar mi nombre. Era invisible. Y en esa invisibilidad encontré algo parecido a la libertad. Mientras más me ignoraban, más veía. Podía entrar en una sala, tomar una carpeta, leerla, dejarla en su sitio, y nadie notaba mi presencia. Era como si la empresa entera se hubiera acostumbrado a que yo existiera solo para llenar espacio. Y eso me convenía. Empecé a registrar cosas pequeñas, notas en post-its con cifras tachadas, llamadas hechas fuera del horario laboral, sobres manila marcados con iniciales. Todo parecía cotidiano, pero la rutina, cuando se mira con lupa, siempre esconde anomalías. Un día, mientras hacía copias, escuché una conversación en el pasillo. Dos compañeros hablaban del jefe. Uno dijo en voz baja, dicen que la auditoría lo está mirando de cerca. El otro respondió, si alguien lo hunde, será desde dentro. Sonreí sin querer. No sabían cuánta razón tenían. Desde entonces, cada sonido del teléfono, cada correo reenviado, cada reunión improvisada, se volvió una pieza más en mi rompecabezas. Había dejado de ser víctima. Ahora era espectadora. Y los espectadores, cuando entienden el guión, pueden reescribir el final. Una tarde, él me llamó a su despacho. Siéntate, dijo con tono paternal. Tenía en la mano un informe que yo había preparado. Buen trabajo, añadió. Pero necesito que elimines esta parte. Señaló una línea que hablaba de gastos duplicados. ¿Por qué? Pregunté. Porque no hace falta confundir a los auditores con tanto detalle. Su sonrisa era la de siempre. Confiada, pulida, calculada. Asentí y salí, pero no borré nada. Solo guardé una copia en otra carpeta, renombrada como versión limpia. No para él. Para mí, ese día, entendí algo que cambió todo. La locura, para algunos, no es más que la inteligencia sin permiso. Poco a poco, empecé a desaparecer de las conversaciones, de los agradecimientos, de los informes. Y mientras mi nombre se borraba de los documentos oficiales, aparecía en otro tipo de archivo, los que yo misma creaba. No los compartía con nadie, ni siquiera conmigo misma. Solo los almacenaba. Cada línea, cada correo, cada firma. El silencio es un idioma. Y yo ya era fluida en él. Una mañana, mientras todos hablaban de un nuevo contrato importante, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El proveedor del acuerdo era el mismo que aquel nombre repetido 2 veces con el mismo importe. El mismo fraude, el mismo patrón. Solo que esta vez, con más dinero, guardé el documento y salí a tomar aire. El cielo estaba gris, con esa luz fría que hace brillar el metal de los edificios. Respiré hondo. En mi bolsillo, el pendrive pesaba más de lo normal, no por su tamaño, sino por lo que contenía. Esa noche, me senté frente a la computadora y abrí todos los archivos. Los organicé, los renombré, los protegí y en un pequeño documento de texto escribí: no fue locura, fue memoria. Lo guardé en el mismo lugar donde guardaba todo, una carpeta invisible, en un sistema donde nadie buscaba, porque nadie creía que yo supiera cómo hacerlo.
Era mi pequeño tesoro, mi arma de precisión, mi justicia en construcción. Hay un momento en que una mirada pesa más que 1000 palabras, y ese momento llegó un lunes. La sala de reuniones olía a café recalentado y ansiedad. Él estaba sentado al frente, con su sonrisa de manual y la voz de quien se cree intocable. A su alrededor, todos fingían interés. Yo tomaba notas, en silencio. Era una reunión como tantas, hasta que no lo fue. Alguien del departamento de finanzas mencionó un error en las cifras de un informe. Él no tardó en reaccionar. «Debe ser un descuido de Lucía», dijo sin mirarme. Usó mi nombre como quien arroja una piedra al agua y observa el eco. Las miradas giraron hacia mí. Esperaban una explicación, una defensa, un temblor. No di ninguna. El silencio se volvió incómodo. Entonces añadió, con tono ligero, «No pasa nada. A veces se distrae. Ya saben cómo es». Risas suaves. Una compañera se mordió el labio. Otro fingió revisar su correo. Nadie me defendió. Nadie nunca lo hace cuando el poder habla en tono amable. Yo lo observé. Solo eso. Su corbata perfectamente alineada, su reloj caro, la mano derecha acariciando el bolígrafo, como si firmar una humillación fuera un acto cotidiano. Y lo fue. Cuando terminó la reunión, recogí mis cosas despacio. Él se acercó. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí. «No te lo tomes personal», añadió. No respondí, porque ya no lo tomaba personal. Era profesional, metódico. Aquella tarde, mientras el edificio se vaciaba, volví a la sala de reuniones. La luz del atardecer entraba por los ventanales, tiñendo todo de un tono dorado y triste. Me senté en su silla, esa que parecía un trono. Toqué la superficie pulida de la mesa y pensé en cuántas veces había apoyado sus manos allí para dictar sus verdades. Luego abrí mi laptop y guardé los audios de la reunión en una carpeta nueva. Juego limpio. Versión 1. Sí, lo había grabado. No por venganza, sino por costumbre. La costumbre de quien sabe que todo puede volverse prueba. Esa noche, en casa, me serví una copa de vino. La televisión hablaba sola. Yo no la escuchaba. Miraba mi reflejo en la ventana y me preguntaba cuándo había dejado de tener miedo. Tal vez cuando me di cuenta de que el miedo solo sirve a quien lo provoca. En el escritorio, mi cuaderno estaba abierto. Escribí una sola frase. Él dicta las reglas, pero yo controlo el tablero. Después cerré los ojos y por primera vez en meses dormí profundamente. Los días siguientes fueron distintos. Él seguía igual arrogante, seguro, predecible, pero yo ya no era la misma. Había algo nuevo en mi silencio, algo que inquietaba. Una mañana, noté cómo me observaba desde su despacho, no con sospecha, sino con esa curiosidad que tiene un gato antes de tocar una vela. No sabía si me temía o simplemente no entendía mi calma, y eso lo descolocaba. En una empresa, el poder se sostiene con miedo. Cuando el miedo desaparece, el poder tiembla. Yo ya no tenía miedo, y él empezaba a temblar. El día que todo cambió, no empezó con una tormenta, empezó con sol. Con ese sol traicionero que parece prometer calma antes del incendio, llegué temprano, como siempre. La oficina aún olía a limpieza y a cansancio. Encendí mi ordenador, abrí los informes, revisé los números. Todo era normal, demasiado normal, hasta que vi el correo. Asunto: presentación anual, revisión final, enviado por él a todos los directivos. Adjunto: mi informe, solo que no era mi informe. Había sido modificado. Los errores, los fraudes, las inconsistencias, todo había desaparecido. Y en su lugar, una frase: supervisión
y aprobación final. Lucía. Mi nombre. Mi firma. Su mentira. Sentí un nudo en el estómago, pero no hice nada. Apreté los labios, guardé silencio y marqué el correo como no leído, porque lo sabía, esa sería la gota. A media mañana me llamó a su despacho. La puerta estaba entreabierta, como siempre que quería que todos escucharan. Lucía, dijo con esa sonrisa pulida. Quédate un momento. Entré. Sobre la mesa, mi informe. Su voz, suave como un cuchillo. Buen trabajo. La dirección quedó muy contenta. Gracias por tu dedicación. Sus palabras eran miel, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, te robé el mérito, y no puedes probarlo. Lo miré fijo. Por primera vez, en meses, sostuve su mirada sin parpadear. Me alegra que esté satisfecho. Eso fue todo. No grité. No discutí. Solo sonreí. Él pensó que había ganado. No entendió que acababa de firmar su propia sentencia. Salí del despacho y fui al baño. Me miré al espejo. El reflejo que me devolvió la mirada no era el de una víctima. Era el de una mujer en silencio antes del ruido. Saqué el móvil del bolsillo y abrí la grabadora. Revisé el archivo de la última reunión. Su voz, clara, firme, inconfundible. Lucía, elimina esa parte del informe. La escuché varias veces, como si quisiera tatuarla en mi memoria. Después, abrí una nueva carpeta en mi ordenador. La llamé Evidencias Final. Allí copié todo. Los correos, los informes, las fechas, los audios. Cada mentira, una prueba. Cada humillación, un archivo. Esa tarde, cuando todos se fueron, caminé por el pasillo vacío. Las luces del techo parpadeaban. El aire olía a papel y a secretos. Me detuve frente a su despacho. Dentro, aún quedaban restos de su perfume caro. Sobre la mesa, una carpeta con su nombre y el logo de la empresa. La toqué, fría, perfecta, como el plan que llevaba semanas madurando. Esa noche, de regreso a casa, abrí mi laptop y escribí un correo. Destinatario. Auditoría interna. Asunto. Información confidencial sobre irregularidades. No lo envié. Todavía no. Solo lo dejé guardado en borradores. El momento exacto lo sabría, porque cuando el poder te pisa, no respondes con ruido. Respondes con precisión. Y cada segundo que pasa, la ruina se acerca un poco más. Pasaron los días, y todo siguió su curso aparente. Las risas en los pasillos, los correos vacíos de contenido, las reuniones donde se repetían las mismas frases sin sentido. Pero debajo de esa rutina, algo nuevo crecía. Una estructura invisible, una red tejida con datos, con fechas, con pruebas. Era mi obra, mi mapa del fraude. Nadie sabía que existía, pero cada movimiento de él estaba ya marcado en mis archivos. Empecé a trazar líneas, literalmente. Imprimí informes antiguos, los extendí sobre mi escritorio, y con un marcador uní nombres de proveedores, importes, fechas de pago. El patrón era perfecto, casi hermoso, en su repetición. Siempre las mismas cifras, los mismos intermediarios, las mismas firmas. Y en el centro, su nombre. Todo lo que había hecho con tanto cuidado para esconder sus huellas, lo había dejado impreso en los números. Porque los números son como la verdad. Tarde o temprano, se cruzan. Una noche me quedé en la oficina más tiempo de lo permitido. Todos se habían ido. Las luces del pasillo parpadeaban y el silencio se volvía casi religioso. Aproveché para acceder al servidor general. Había aprendido lo suficiente de sistemas como para saber dónde mirar sin dejar rastro. Busqué en las carpetas de proyectos cerrados, en los respaldos automáticos, en los correos archivados que nadie revisaba desde hacía años. Y ahí estaban. Los contratos falsos,
los presupuestos duplicados, los pagos anticipados sin justificar. Todo con su autorización digital. Guardé copias de todo. Las ordené por fecha, por monto, por departamento. Cada archivo era una pieza del rompecabezas que se armaba solo. Y mientras lo hacía, no sentía rabia, sino una calma precisa, metódica. Era como si cada clic limpiara una herida antigua. Me había llamado loca, obsesiva, emocional, pero ahí estaba yo, construyendo la verdad con la paciencia que solo tienen los cuerdos. A veces me preguntaba, ¿qué haría cuando todo terminara? Si lo denunciaría, si simplemente desaparecería, dejando atrás el caos que él mismo había provocado. Pero esa pregunta no tenía respuesta todavía. En ese momento, mi única tarea era preparar el terreno, dejarlo listo para el golpe final. Empecé a guardar los archivos en distintos lugares. Una nube cifrada, un pendrive escondido en un libro hueco, una copia física en casa de una amiga que ni siquiera sabía lo que guardaba. Diversifiqué la verdad como si fuera oro. Aprendí que la justicia no se improvisa, se diseña. En la empresa, todo parecía seguir igual, pero él ya empezaba a mostrar grietas. Sudaba más en las reuniones, hablaba más rápido, revisaba los correos antes de enviarlos. La auditoría se acercaba, y su instinto lo traicionaba. Me pedía ayuda constantemente, confiando en mí más que nunca. Era su ironía final. Estaba construyendo su defensa con las mismas manos que preparaban su caída. Una tarde, me dejó solo unos minutos en su despacho mientras atendía una llamada. Su ordenador estaba abierto. No lo dudé. Inserté mi pendrive y copié una carpeta completa con el nombre privado Dirección General. En ella había documentos con nombres que no conocía y cifras que sobrepasaban todo lo que había visto. Cuando volvió, yo ya había cerrado la pantalla y fingía revisar mi agenda. «Todo en orden», dijo, sonriendo. «Perfectamente», respondí. Esa noche, de regreso a casa, abrí esa carpeta. Ahí estaba la clave. Facturas a empresas inexistentes, firmas repetidas, correos donde se coordinaban transferencias encubiertas. No era solo corrupción, era premeditación. Era su ruina escrita con precisión digital. Me serví un té, abrí mi cuaderno y dibujé un solo círculo. En el centro, su nombre. Alrededor, todo lo demás. Y debajo, una frase que ya no era un pensamiento, sino una promesa. Cada mentira tiene una fecha de caducidad. Desde fuera todo parecía igual, pero dentro del sistema, las cosas ya no eran lo que parecían. Las computadoras guardan más secretos que las personas. Solo hay que saber dónde buscar. Y yo lo sabía. Había pasado meses observando cada movimiento, cada acceso, cada actualización automática. Había aprendido los horarios del servidor, las contraseñas más usadas, los atajos que los técnicos dejaban abiertos por comodidad. A veces, la corrupción no necesita complicidad, solo descuido. Comencé a entrar de noche, no físicamente, sino digitalmente. Mientras el resto dormía, mi laptop era mi mejor aliada. Con una conexión segura y un programa que nadie imaginaba que yo conociera, exploraba las entrañas de la red. Revisaba los respaldos que se generaban a las 3 de la madrugada, cuando nadie los monitoreaba. Y allí, escondido entre miles de archivos inofensivos, estaban los verdaderos registros, logs con fechas, accesos y transferencias que nunca debieron existir. Descubrí que él no actuaba solo. Había 2 nombres más, uno del departamento financiero y otro de compras. Los 3 formaban un triángulo perfecto, un flujo de dinero disfrazado de eficiencia. Cada movimiento tenía su espejo en un documento alterado, en una firma duplicada, en un gasto autorizado. Era tan metódico que resultaba poético. Pero incluso los mejores planes dejan un eco, y ese eco
Eran los metadatos. Aprendí a rastrearlos. Cada archivo decía más de lo que mostraba. ¿Quién lo había creado? ¿A qué hora? ¿Desde qué equipo? Y entre esas líneas invisibles, su nombre aparecía una y otra vez, como una sombra digital imposible de borrar. Guardé todo, capturas incluidas, los informes, los correos, los nombres, las fechas. Lo que para ellos era invisible, para mí era un mapa de su caída. Un jueves, mientras fingía revisar un informe con él, noté que estaba nervioso. Sus manos sudaban, su voz temblaba levemente. «Hay demasiadas revisiones últimamente», murmuró. Fingí no entender. «¿Revisiones?» Él sonrió. «Sí, auditorías. Controles innecesarios». Sus ojos buscaron los míos, como si intentara adivinar algo. Yo mantuve la calma. «Si todo está en orden, no hay de qué preocuparse», respondí. Ese día, supe que había sentido la presión y que la red estaba funcionando. No sabía de dónde venía. No sabía quién lo observaba, pero lo sentía. La paranoia es el último refugio del culpable. Cuando volví a mi escritorio, abrí la carpeta principal del servidor. Escribí una sola línea de comando y guardé una copia de seguridad automática de todo el sistema. Era mi cortafuego, mi red de seguridad. Si algo salía mal, si intentaba borrar o manipular algo, tendría una versión intacta, lista para entregar. Esa noche, en casa, abrí la copia. Me quedé mirando la pantalla, los nombres, los montos, las rutas de transferencia. No era solo un fraude, era un ecosistema de mentiras que se alimentaban entre sí. Y en el centro, su firma. Su maldita firma digital, repetida como un mantra. Me serví un café y anoté en mi cuaderno: «No necesito destruirlo, solo mostrarlo». Esa frase se volvió mi mantra. No iba a ensuciarme con su método. No haría trampa. Solo revelaría lo que ya existía. Esa semana dormí poco. Cada madrugada verificaba las copias, actualizaba los archivos, añadía nuevas pruebas. El miedo ya no existía, solo la precisión. Había pasado de ser invisible a ser inevitable. El viernes, el sistema envió un mensaje automático. «Depuración programada de archivos». Sonreí. Sabía lo que significaba. Él estaba intentando limpiar. Pero el problema de los cortafuegos es que no solo protegen, también registran. Cada intento de eliminación, cada acceso denegado, cada error de sistema. Todo eso también quedaba grabado. Y esa fue su última huella, su firma sobre su propia ruina. El reloj marcaba las 11 cuando apagué todas las luces menos la del escritorio. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que solo se escucha cuando algo importante está por suceder. Sobre la mesa tenía 3 cosas: mi laptop, el pendrive con los archivos y una taza de café ya frío. Afuera llovía, como si el mundo intentara lavarse de toda la suciedad que había visto. Abrí la carpeta llamada Evidencias. Final. Cada archivo tenía un nombre, una fecha, una historia. Los revisé uno por uno, no porque dudara, sino porque necesitaba sentir que todo estaba completo. Había grabaciones, correos, registros del sistema, capturas de pantalla, todo lo que demostraba lo que había pasado, cada abuso, cada mentira. Durante meses me había preparado para ese momento, y ahora que estaba frente a él, mis manos temblaban. No por miedo, por justicia contenida. El cursor del ratón flotaba sobre el botón de enviar. Bastaba un clic para que nada volviera a ser igual. Me detuve, respiré hondo y cerré los ojos. Recordé la primera vez que me llamó loca. El sonido de las risas, las miradas cómplices, el eco de mi silencio en aquella sala. Todo eso había llevado hasta aquí.
Abrí el correo que había dejado guardado en borradores hacía semanas. Asunto: información confidencial, urgente. Destinatarios: Auditoría Interna, Comité de Ética, Dirección General. En el cuerpo del mensaje, escribí una sola línea: no busquen culpables fuera. La verdad siempre estuvo en casa. Adjunté el archivo comprimido con todo el material. Pesaba más de lo que esperaba. Me pareció irónico. La verdad también pesa. Antes de enviarlo, abrí por última vez la grabación donde él decía mi nombre. Esa voz segura, arrogante. Lucía, elimina esa parte del informe. No lo hice entonces. Y no lo haría ahora. Presioné play una vez más y dejé que su voz llenara la habitación. Luego, sin dudar, pulsé enviar. El sonido del envío fue casi imperceptible, un clic seco. Pero dentro de mí sonó como una explosión silenciosa. Cerré el ordenador y me quedé mirando la pantalla negra. Mi reflejo parecía otro. Había algo en mis ojos que no reconocía. Calma. La lluvia afuera se intensificó. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire frío me golpeara el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. La sensación era extraña, ligera. Pensé en él, en cómo reaccionaría al día siguiente cuando todo saliera a la luz. Imaginé su rostro al leer el correo, al entender que cada número, cada firma, cada mentira lo señalaba directamente. No sentí odio, solo una paz precisa, como cuando terminas un libro que dolió leer, pero necesitabas hacerlo. Antes de irme a dormir, conecté mi teléfono y abrí un mensaje nuevo. A un número anónimo, envié un enlace de seguridad con copia de los archivos. Escribí una sola palabra: justicia. Después, apagué el dispositivo. Esa noche no soñé, ni con él, ni con el trabajo, ni con el pasado. Dormí profundamente, como si el silencio me abrazara. Al día siguiente, al entrar a la oficina, el ambiente ya no era el mismo. Gente corriendo, correos urgentes, llamadas que nadie quería responder. Las pantallas mostraban mensajes de acceso denegado y sistema en revisión. Su despacho estaba cerrado, su taza de café aún sobre la mesa. Lo miré desde lejos, hablando con alguien del comité. Tenía el rostro pálido, los ojos vacíos. No sabía todavía que todo lo que había negado ahora tenía su voz, su firma, su historia. Pasé a su lado y él apenas levantó la mirada. Lucía, ¿tú sabías algo de esto? Sonreí, tranquila. Tal vez solo fue una coincidencia. Y seguí caminando, porque a veces la venganza no necesita gritar. Solo necesita un clic y el valor de no mirar atrás. La mañana siguiente, el edificio parecía otro. Las luces del pasillo parpadeaban, los ascensores iban y venían sin parar. Los murmullos se mezclaban con el sonido constante de notificaciones y teléfonos que no dejaban de sonar. En las pantallas, las palabras «revisión de sistema» aparecían una y otra vez, como un eco incontrolable. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero todos lo sentían. Algo se había roto. Yo entré como cualquier día. Mis pasos sonaban iguales, pero el aire era distinto, más pesado. En la entrada del despacho principal había 3 personas de traje oscuro, credenciales colgando, rostros serios. La palabra auditoría flotaba entre las conversaciones. Alguien me miró y susurró: «Es por él». Él estaba dentro, encerrado. A través del vidrio se veía su figura de espaldas, moviéndose de un lado a otro, el teléfono pegado al oído. Su seguridad, esa que llenaba la oficina de sombra, ya no existía. Ahora era solo un cuerpo tenso, tembloroso, intentando contener lo inevitable. Me senté en mi puesto, abrí el ordenador
y fingí revisar correos. Pero no necesitaba mirar la pantalla para saber que los archivos ya estaban circulando. Cada documento enviado la noche anterior se había replicado automáticamente. Auditoría, dirección, comité ético. Todos habían recibido una copia. La verdad ya no me pertenecía. Era pública, viva, autónoma. A media mañana, alguien del equipo de finanzas se acercó. ¿Supiste lo que encontraron?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Dicen que hay contratos falsos, transferencias ocultas, firmas duplicadas, y todo lleva su nombre. Fingí sorpresa, pero dentro de mí una calma profunda se expandía como una ola tibia. No era satisfacción. Era equilibrio. El caos siguió creciendo. Los correos se multiplicaban, las puertas se cerraban, los pasillos se llenaban de voces alteradas. En el comedor todos hablaban a media voz, como si el aire pudiera escuchar. Algunos lo defendían, otros guardaban silencio. Nadie sabía de dónde había salido todo, pero todos comprendían que el poder había cambiado de dirección. A mediodía, lo vi salir escoltado por 2 miembros del comité. Llevaba la chaqueta abierta, la corbata torcida y el teléfono aún en la mano. Hablaba rápido, pero su voz no tenía fuerza. Al pasar junto a mi escritorio, se detuvo un segundo. Me miró. Esa mirada que antes me hacía sentir pequeña ahora era solo un reflejo vacío. Lucía, esto es un error. Alguien quiere hacerme daño. Lo miré con la serenidad de quien ya no tiene nada que temer. Los errores siempre dejan rastro, respondí. Su rostro palideció. Quiso decir algo más, pero lo llamaron desde la puerta. Se fue sin despedirse, sin su arrogancia habitual, sin su voz dominante. La oficina entera se quedó en silencio. Por primera vez, nadie hablaba de productividad, de objetivos, de cifras. Solo había suspiros y un rumor que flotaba entre los cubículos. Lo suspendieron. A las 3 de la tarde, recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos. Asunto: citación confidencial. Lo abrí con calma. Me pedían que acudiera a una reunión con la dirección. No sentí miedo. Había esperado ese momento tanto tiempo que ya no quedaba espacio para el nerviosismo. Antes de levantarme, miré alrededor. El escritorio de él estaba vacío. La taza de café, el portarretratos, el reloj, todo había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí. Caminé hacia la sala de reuniones con paso firme. En el pasillo, la gente me observaba sin saber qué decir. Algunos desviaban la mirada, otros asentían en silencio. Sabían, aunque no dijeran nada. Al entrar, 3 personas me esperaban. Lucía, dijo una de ellas, queremos agradecerte por tu colaboración. No entendí al principio. Luego vi los documentos sobre la mesa, mis informes, mis registros, mis pruebas, todo con mi nombre. Gracias a tu trabajo, continuó, pudimos descubrir lo que ocurría. Asentí, sin decir una palabra. Cuando salí de esa sala, el aire me pareció más liviano. Afuera, el cielo estaba despejado. Pensé en él, en su despacho vacío, en su voz quebrada, y entendí que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega con el sonido suave de un sistema colapsando. La noticia se extendió más rápido que la luz, pero con la misma frialdad. Un correo masivo, un comunicado interno y, finalmente, el silencio. Así cayó el hombre que se creía intocable. Ningún grito, ninguna escena dramática, solo un mensaje en la bandeja de entrada. Se informa que el señor Javier Morales ha sido suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación. Lo leí 2 veces, no porque no lo creyera, sino porque quería saborearlo. Cada palabra era un recordatorio de que la justicia, cuando llega en silencio, suena más fuerte. La oficina amaneció desierta.
Los pasillos que antes vibraban con su presencia ahora eran solo ecos. Los que solían reír sus bromas evitaban mencionarlo, y los que lo temían fingían no haberlo conocido. El poder cambia de manos más rápido de lo que la conciencia lo asimila. Ese día, me llamaron nuevamente a la dirección. Esta vez, no para interrogarme, sino para agradecerme. Me ofrecieron una posición interina, temporal, mientras todo se estabilizaba. Acepté sin euforia. No era un ascenso, era una consecuencia. La sala de reuniones tenía un aire distinto. Donde antes imponía su voz, ahora solo quedaba una silla vacía. El ambiente olía a desinfectante, a corrección, a culpa escondida bajo el protocolo. Me pidieron confidencialidad, discreción y colaboración. Respondí que el silencio siempre había sido mi especialidad. Esa misma tarde, Recursos Humanos envió otro comunicado. A partir de la fecha, se implementarán nuevas políticas de transparencia. Me reí en voz baja. Era curioso cómo una empresa podía transformar la vergüenza en virtud con solo cambiar el nombre del documento. Los días pasaron, y el derrumbe siguió su curso. Cada nueva reunión traía una revelación más. Cuentas bloqueadas, contratos anulados, proveedores bajo revisión. El sistema entero se reconfiguraba, pero lo hacía con una calma casi quirúrgica. No había caos visible. Solo una limpieza metódica, controlada. Un derrumbe administrado. Lo observé todo desde mi escritorio. Nadie sospechaba de mí, o si lo hacían, no lo decían. Me trataban con una mezcla de respeto y distancia. Algunos me miraban con gratitud, otros con miedo, y yo solo sonreía. No porque estuviera orgullosa, sino porque entendía algo que ellos aún no. El poder real no se grita, se ejecuta. Un mediodía, vi a Javier entrar al edificio. Ya no llevaba su traje habitual, ni su paso seguro. Lo acompañaban 2 abogados. Cruzó el pasillo sin mirar a nadie. Al pasar cerca de mí, bajó la vista. No hubo palabras. No las necesitábamos. Su silencio era una confesión. La investigación fue rápida. Los documentos, las grabaciones, los registros del sistema, todo era irrefutable. Intentó culpar a otros, pero las fechas, las firmas y los accesos lo señalaban sin piedad. En apenas 2 semanas, su nombre desapareció de los correos, de los informes, de las reuniones, como si el sistema mismo lo hubiera borrado para protegerse. Un viernes, llegó el último comunicado. Asunto: reestructuración de la dirección general. En el texto, apenas 2 líneas, se confirma la desvinculación definitiva del señor Javier Morales. Agradecemos los servicios prestados. 2 frases para resumir años de abuso, mentiras y arrogancia. Apagué mi ordenador y me quedé un momento mirando la ventana. Afuera, la ciudad seguía igual. Los autos, el ruido, la vida. Pensé en lo irónico que era. Había necesitado desarmar un imperio entero solo para recuperar mi tranquilidad. Cuando me levanté para irme, vi su antigua placa con su nombre, aún sobre la puerta del despacho. La toqué con la punta de los dedos antes de entrar. Dentro, el espacio estaba vacío. Solo quedaba un olor vago a perfume caro y una carpeta olvidada en el cajón. La abrí. Dentro, una foto de equipo. Sonriente, con el brazo sobre mi hombro, la miré un largo rato antes de romperla, y al hacerlo, sentí que algo dentro de mí también se liberaba. Pensé que todo había terminado, pero el orgullo tiene una forma curiosa de resucitar. Cuando el cuerpo cae, el ego busca micrófonos, y él los encontró. Una mañana, la intranet de la empresa publicó una entrevista interna. Era una nota redactada por el Departamento de Comunicación. El exdirector Javier Morales da su versión sobre la investigación. El título,
Como todo en su vida, sonaba a justificación disfrazada de dignidad. Abrí el enlace. En la pantalla, su rostro, más delgado, más tenso, pero con esa sonrisa que intentaba simular control. He sido víctima de una campaña de desprestigio, decía. Mi único error fue confiar demasiado. Las palabras estaban medidas, pero los ojos delataban cansancio, rabia y miedo. Continuó. No hay pruebas que demuestren que yo haya actuado con mala intención. Todo ha sido una manipulación interna. Sentí una mezcla de indignación y fascinación. Era increíble verlo aferrarse a la mentira, como si fuera una cuerda salvadora, sin entender que esa cuerda era su propia soga. Decía, manipulación interna. Y no lo sabía, pero esas dos palabras bastaban para que el comité abriera una revisión pública de los documentos. Su orgullo, una vez más, lo empujaba a cavar más hondo. Esa tarde hubo una reunión extraordinaria. Comunicación, legal y auditoría. Yo fui convocada como testigo técnico. Me senté en una esquina, sin hablar. En la pantalla, reprodujeron fragmentos de su entrevista. Luego, compararon sus declaraciones con los registros del sistema. Una línea de tiempo exacta, milimétrica. Cada fecha, cada archivo, cada acceso. En un momento, uno de los auditores señaló la pantalla. Aquí dice que no tenía conocimiento de las transferencias. Pulsó Enter. En el registro apareció su usuario iniciando sesión a las 2:47 de la madrugada, una semana antes de la transacción. Nadie habló. Solo se escuchó el zumbido del proyector. Él intentó defenderse con correos, capturas, excusas. Pero cada intento era una confirmación más. No recuerdo haber enviado eso. Pero su firma digital está aquí. Tal vez alguien usó mi acceso. El sistema muestra autenticación biométrica. Todo estaba contra él. No por azar, sino por su propio descuido. Por creer que era intocable. Mientras lo observaba, comprendí algo. Nunca quise destruirlo. Solo quería que se viera a sí mismo sin el disfraz. Pero él era incapaz de mirarse con honestidad. Cada palabra que pronunciaba era otra piedra sobre su reputación. Su tono subía, su respiración se aceleraba. «Esto no puede estar pasando», repetía. Nadie respondió. El silencio, esa herramienta que tanto me negaron, ahora era el juez. El comité decidió cerrar la sesión temporalmente. Salí al pasillo y me apoyé en la pared. Lo vi caminar de un lado a otro, hablando con su abogado, gesticulando. De repente me vio. Se acercó. «¿Fuiste tú?», lo dijo casi sin voz. No había amenaza, solo un temblor. Lo miré directamente. No fui yo. Fue la verdad. Sus ojos se llenaron de una furia impotente. «No sabes lo que has hecho». «Sí», respondí. «Lo sé perfectamente». Se alejó sin decir más, y mientras lo veía desaparecer por el pasillo, pensé en esa palabra. Orgullo. Lo había protegido toda su vida, y ahora lo devoraba. Al día siguiente, la entrevista fue retirada del portal interno. Comunicación publicó un nuevo comunicado, esta vez firmado por la dirección. Se confirma la existencia de pruebas concluyentes en la investigación. El caso ha sido remitido a las autoridades competentes. Leí el texto despacio, línea por línea. Ya no quedaba duda. Él había firmado su propia ruina, no con una confesión, sino con su arrogancia. Esa noche, mientras caminaba a casa, me di cuenta de que ya no sentía rabia ni alivio. Solo una quietud inmensa. Había terminado. Y el silencio, mi vieja arma, me acompañaba una vez más. Con el tiempo, lo más revelador no fueron los documentos ni las pruebas, sino las personas.
Cuando el poder se desmorona, las máscaras caen, y debajo no siempre hay rostros, sino reflejos. Algunos brillan con culpa, otros con alivio, y algunos, simplemente, desaparecen. Las primeras semanas después de su salida fueron un desfile de silencios incómodos. Los mismos que antes reían sus bromas ahora evitaban cruzar mi mirada. Los que me habían ignorado de pronto se mostraban amables, y los que alguna vez me llamaron exagerada ahora repetían frases como «siempre supimos que algo no cuadraba». Aprendí que la memoria colectiva es selectiva, sobre todo cuando el miedo cambia de dueño. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina de la oficina, se me acercó Clara, una compañera de administración. Había sido de las que se reían cuando él me corregía frente a todos. Me miró con una sonrisa tímida. «Lucía, quería decirte que lamento todo. No debí quedarme callada». Asentí, sin rencor. «No te preocupes. A veces el silencio también es defensa». Ella bajó la mirada, avergonzada. Era curioso. Ahora que todos hablaban, el silencio me pertenecía por completo. La empresa empezó a cambiar. Nuevos procedimientos, nuevas reuniones, nuevos jefes que hablaban de ética como si acabaran de descubrir su existencia. Me pedían opinión, me escuchaban, me consultaban, y aunque eso debería haberme hecho sentir validada, en realidad, solo me confirmaba lo vacía que había sido su lealtad. No necesitaba su aprobación, solo necesitaba mi paz. Un día, recibí un correo de un número desconocido. Asunto, perdón. No decía más que una línea. Nunca supe cuánto daño causaba. Sabía que era de él. Lo reconocí por la forma en que escribía, por el ritmo de las palabras. No respondí. El perdón no siempre necesita intercambio. A veces basta con el reconocimiento. Los compañeros comenzaron a acercarse, a preguntarme cómo había tenido el valor, cómo había sabido cuándo actuar. Respondía lo mismo. No fue valor, fue cansancio. Y lo decía con sinceridad. No había plan maestro. Solo la consecuencia natural de un límite roto demasiadas veces. A veces, al final del día, me quedaba sola en la oficina vacía, mirando las luces de la ciudad. El reflejo en el cristal me mostraba una mujer distinta. Ya no era invisible, pero tampoco necesitaba ser vista. Había aprendido algo más importante, que el respeto impuesto por miedo es una ilusión frágil, y el silencio sostenido por dignidad es una fortaleza inquebrantable. Una tarde, mientras revisaba un informe, escuché a alguien decir mi nombre en el pasillo. Lucía debería estar en la nueva dirección. Me reí por dentro. No necesitaba un título. Mi victoria no se medía en cargos, sino en el eco de una verdad que ya nadie se atrevía a negar. Cuando salí, el sol se reflejaba en los ventanales del edificio. Pensé en todo lo que había pasado, en cada noche de insomnio, en cada lágrima silenciosa que nadie vio. Y me di cuenta de que la justicia no había sido castigar a alguien. Había sido volver a sentirme libre dentro de mí misma. Decir la verdad tiene un precio. A veces no se paga con dinero ni con sanciones, sino con soledad. Cuando todo terminó, cuando las luces del escándalo se apagaron y el ruido de la justicia se desvaneció, me encontré en silencio. Un silencio distinto. No el de antes, no el de la opresión, sino el de después. El que llega cuando ya no tienes que demostrar nada. Pero ese silencio también pesa. Durante semanas me sentí extraña. La gente seguía hablándome con admiración. Algunos me miraban como si fuera una heroína, otros con distancia. Yo solo sonreía, porque sabía que ninguno de ellos entendía lo que realmente se pierde cuando se dice la verdad. No se trata de ganar, se trata de soltar. Y soltar, a veces, duele más que resistir. Las noches eran más tranquilas, pero también más largas.
No soñaba con venganza ni con justicia. Soñaba con descanso. Había pasado tanto tiempo sosteniendo un plan, una tensión, un propósito, que cuando finalmente se cumplió, me costó recordar quién era sin él. La verdad había sido mi motor, mi obsesión, mi escudo. Ahora solo quedaba el eco. Un domingo salí a caminar por el parque. El cielo estaba nublado, el aire fresco. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Nadie me conocía, nadie sabía nada de mi historia. Y me di cuenta de lo liberador que era eso. Ser anónima de nuevo. No tener que explicar. No tener que justificar. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo a que alguien interpretara mi silencio como debilidad. Pensé en él, no con odio, sino con una especie de compasión cansada. Tal vez, en otro contexto, habría sido distinto, pero el poder corrompe a quien no sabe lo que vale sin él. Yo también había estado atrapada, no por ambición, sino por miedo. Miedo a perder el lugar que creía merecer. Y ese miedo me había hecho callar demasiado tiempo. A veces me preguntan si valió la pena. Nunca sé qué responder, porque decir la verdad no te garantiza justicia. Solo te devuelve el espejo, y en ese reflejo uno ve todo. La culpa, la fuerza, la fragilidad, pero también la libertad. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y abrí mi viejo cuaderno. En la última página escribí: no hay victoria sin pérdida, pero hay pérdidas que salvan. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Ya no necesitaba escribir más sobre él. Por primera vez, el silencio no era una estrategia. Era un hogar. Han pasado 3 años desde aquel día. El edificio sigue en pie, pero cada vez que paso por delante, me parece más pequeño. Tal vez porque yo ya no soy la misma. Dejé la empresa poco después de la investigación. No porque me echaran, sino porque comprendí que no podía construir una vida en el mismo lugar donde aprendí a sobrevivir. A veces, cerrar una puerta no es huir, es elegir respirar. Me mudé de ciudad, busqué un trabajo nuevo, más simple, menos brillante. Ahora mi oficina tiene ventanas grandes y plantas reales. Mis colegas no me conocen por mi pasado. Me conocen por mi risa, por mi puntualidad, por los pequeños gestos. No tengo un título importante ni un despacho elegante. Y, sin embargo, me siento más poderosa que nunca. A veces me preguntan por qué hablo tan poco. Sonrío. Porque el silencio ya no me duele. Antes era una prisión, ahora es un refugio. En el ruido del mundo, aprendí que las palabras pesan menos que los actos y que callar no siempre significa rendirse. A veces significa saber que ya no necesitas demostrar nada. Un día recibí un sobre sin remitente. Dentro había una carta breve. Aprendí tarde lo que tú sabías desde el principio. No había firma, pero no la necesitaba. La doblé y la guardé en mi cuaderno, no por nostalgia, sino como recordatorio de que incluso el arrepentimiento puede llegar en voz baja. Las tardes las paso escribiendo, no sobre él, sino sobre mí, sobre las mujeres que callan, que observan, que esperan el momento justo. Porque el silencio no es vacío, es tiempo. Es estrategia, es una forma de amor propio. A veces camino por la ciudad al anochecer. Las luces reflejan mi sombra en los escaparates. Y me reconozco, no como la mujer que fue llamada loca, sino como la que entendió que la locura era ver el mundo con demasiada claridad. Me detengo frente a un espejo, en una tienda cualquiera, y pienso, él firmó su ruina, y yo firmé mi paz. Porque no hay victoria más profunda que la de quien aprende a estar en calma después de la tormenta. Cierro los ojos, escucho el viento y sonrío. El silencio. Ese mismo,
que una vez fue mi condena, ahora es mi redención.